que los expositores van a tocar, evidentemente van a dar lugar a interesantes discusiones, que ya veo que están colegas polemizadores entre nosotros. La mesa redonda que vamos a dar inicio titula Historia de la atención psiquiátrica en el Perú. Tenemos tres expositores de lujo. Está el doctor Santiago Stucchi, que va a hablar acerca del alienismo a la psiquiatría en el Perú. Está el doctor Alfonso Mendoza, conocido por todos ustedes, que va a hablar sobre Humberto Rotondo y el Hospital Emilio Valdizán. Y está el doctor Saúl Peña, que va a hablar sobre Carlos Alberto Seguín y la psicoterapia, aspectos de su vida y obra. Yo tenía algunos comentarios iniciales que hacer respecto al marco en el cual se está llevando a cabo esta mesa redonda, pero creo que al final va a haber ocasión de que pueda decir lo que yo quería decir, aparte, por supuesto, de felicitar al doctor Juan Manuel Llori y a su junta directiva por esta excelente iniciativa. Voy a dejar con ustedes al doctor Stucchi. El doctor Santiago Stucchi es médico psiquiatra egresado de la Universidad Cayetano Heredia. Él es jefe del departamento de emergencia en este. ¿Ahora se escucha? Muy bien. Es jefe del departamento de emergencia del Instituto de Salud Mental. Miembro del comité editorial de la revista de Neuropsiquiatría y ha escrito 2 libros interesantes respecto al tema. Aparte de ser un estudioso de José María Arguedas, en uno de los libros que reseña, que titula Arguedas y el Perú de hoy, ha escrito un capítulo sobre la dirección de José María Arguedas. Pero los 2 últimos libros que ha escrito es Breve historia de los tratamientos biológicos en la psiquiatría y Loquerías, manicomios y hospitales psiquiátricos de Lima. Dejo con ustedes al doctor Stucchi. Buenos días, gracias a todo el público y a los miembros de la mesa. Vamos a hablar sobre el tema del alienismo a la psiquiatría en el Perú. Bueno, la psiquiatría es una rama de la medicina, como todos sabemos, que nace propiamente en el siglo XIX, ¿no? Aunque no podemos limitar, por supuesto, que la enfermedad mental no haya existido desde tiempos inmemoriales. En el Perú propiamente hablamos recién de asistencia de enfermos mentales a partir del virreinato, ¿no? Y esto nace a partir de una cédula de 1541 dada por el emperador Carlos V. Él dice: encargamos y mandamos a nuestros virreyes, audiencias y gobernadores que con especial cuidado provean que todos los pueblos españoles y indios, textual, de sus provincias y jurisdicciones se funden hospitales donde sean curados los pobres enfermos y se ejercite la caridad cristiana. Es decir, con el virreinato del Perú se propicia la construcción de hospitales para el cuidado de los enfermos, no solo mentales, por supuesto. Es así que aparecen los principales hospitales de la ciudad de Lima, por ejemplo, el Hospital Real de Santa Ana, que estaba dedicado al cuidado de los indios, el Hospital Real de San Andrés al cuidado de los varones españoles, el Hospital de la Caridad al cuidado de las mujeres españolas, el Hospital de San Bartolomé al cuidado de las personas de raza negra.
Bueno, estos hospitales grandes al principio tuvieron cierto prestigio. Por ejemplo, vemos aquí que en una visita de los oidores de la Real Audiencia de 1563 se decía lo siguiente: San Andrés, el hospital, prestaba ayuda a los locos, y en otro patio del edificio fue construida casa para ellos, con 9 aposentos y lugar para haciendas. Durante la visita realizada se menciona la existencia de 7 hombres que parecían estar locos, que a causa de la casa de orates que está en el hospital traen a todos los que pierden el juicio en este reino y en Chile también. Es decir, en el hospital de San Andrés, el hospital de varones de aquella época, se separa un área para los enfermos mentales, como diríamos ahora, ¿no? Lo que posteriormente se empezaría a llamar las loquerías. Bueno, con la independencia, los hospitales que hemos mencionado pasan a ser establecimientos militares, ¿no?, para el cuidado de todos aquellos heridos en las guerras de la independencia. La independencia, como vemos en esta pintura de Pancho Fierro, no fue algo que naciera propiamente en el Perú, ¿no? En realidad el Perú se independiza, como sabemos, por las corrientes libertadoras, primero la del sur, aquí está la bandera argentina, y luego la del norte, ¿no? Algunos han descrito que la independencia en realidad no fue una guerra entre peruanos y españoles, sino entre peruanos partidarios de la monarquía y peruanos partidarios de las ideas nuevas republicanas. Bueno, entonces la independencia no fue algo que cuajó muy fuerte en el Perú, ¿no? Fue el último país en independizarse de España, y por lo tanto los cambios en la mentalidad quizás demoraron un poco más que en otros países, ¿no? En 1834 el presidente Orbegoso funda la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima, que se va a hacer cargo de los hospitales, ¿no? Porque hasta ese momento los hospitales estaban a cargo de hermandades religiosas. El hospital de San Andrés, que había sido el hospital de españoles, pasa a ser hospital de hombres, hospital de varones, en tanto que el hospital de la Caridad pasa a ser el hospital de mujeres. Unos años después, el hospital de Santa Ana es el que adquiere la función de ser hospital para mujeres, en tanto que el hospital de la Caridad es después pasa a desuso. Bueno, es en este momento, cuando los primeros años de la República del Perú, que se establecen las loquerías de San Andrés para varones y las loquerías para mujeres de Santa Ana. Bueno, esta es la antigua plaza, lo que ahora conocemos como la Plaza del Congreso, con el monumento a Bolívar. Ahí al fondo estaba la iglesia de la Caridad, ¿no? Y cerca a ella el Hospital de la Caridad. Eso ya no existe, por supuesto, porque ahí se encuentra ahora el Congreso de la República. Esta es una foto del Hospital de Santa Ana, ¿no? Ya no existe tampoco, actualmente hay unas construcciones de viviendas en este lado. Lo que sí existe todavía es la iglesia de Santa Ana, que es prácticamente idéntica a la que vemos en esta foto. Esto es en la actual Plaza Italia, que antes se denominaba la Plaza de Santa Ana. Bueno, en la misma Plaza de Santa Ana, actual Plaza Italia, vemos al fondo la iglesia de Santa Ana, que acabamos de visualizar en la otra diapositiva, y este es lo que en principio fue el anfiteatro de medicina, que pasó a ser luego la Escuela de Medicina de la Universidad de San Marcos, ¿no?, que formaba parte de todo el complejo hospitalario de San Andrés. Esta foto fue tomada dentro de lo que queda del Hospital de San Andrés, porque todavía queda algo del hospital, que antes era toda la cuadra, y es justamente lo que se conocía como el patio de los locos. Es decir, en esta parte es donde estaban las personas que ahora llamaríamos enfermos mentales. Los métodos utilizados en aquella época eran los mismos que se habían estado utilizando en Europa hasta el siglo XVIII, los tiempos pre-pinelianos, ¿no? Es decir, grilletes, cadenas, camisas de fuerza. Una época en la cual el enfermo mental era visto casi como un animal furioso al que había que simplemente encerrar, enjaular y dominar.
Esta visión va a cambiar radicalmente, como sabemos, con el tratamiento moral que se le ha atribuido a Philippe Pinel. Digo que se le ha atribuido porque si bien Pinel es el máximo exponente de este tratamiento moral, en realidad ya había sido precedido por Vincenzo Chiarulli en Italia, y en la misma Francia, Poussin, un compatriota de él, también ya había empezado a soltar cadenas a los enfermos mentales. Nosotros hemos visto el cuadro de Tony Fioret, que está aquí adelante, Pinel liberando a las locas de la Salpêtrière. En realidad no fue un hecho tan puntual como lo ha pretendido la historia, fue un proceso que duró algún tiempo y que en su momento no tuvo tanta relevancia. Pero de aquí hay que rescatar una cosa, ¿no? El tratamiento moral no fue solamente quitarle la cadena a los enfermos mentales, no. El tratamiento moral, y entendamos moral no como ético, sino como psicológico, ¿no? Moral quería decir aquello que está relacionado con el funcionamiento mental. El tratamiento moral lo que pretendía era una nueva forma de acercarse al enfermo mental, porque hasta ese momento, como decíamos, el diálogo con el loco, con el insano, era imposible. No se puede dialogar con un enfermo mental, era la ideología. Pero a partir del tratamiento moral se establece un diálogo, y Pinel plantea que la locura es curable. O sea, se puede curar al loco, pero para curarlo tampoco hay que confundir romper cadenas con liberar a los enfermos mentales. Por supuesto que no. El tratamiento moral más bien propugnó que los enfermos mentales debían estar dentro del manicomio. Más bien el tratamiento moral, el alienismo, como ya se le empieza a llamar en esta época, a principios del siglo XVIII, considera que el manicomio no solo ayuda al tratamiento, sino que es el tratamiento. El manicomio se convierte en terapéutico por sí mismo. Bueno, el tratamiento moral de Pinel, que empieza durante la Revolución Francesa en la última década del siglo XVIII, demora bastante en llegar al Perú, ¿no? Y quizás el seguidor, nuestro Pinel, como dicen algunos, aquí en el Perú, fue José Casimiro Ulloa. Él dijo lo siguiente en este texto un poco extenso: es imposible atravesar el dintel de lo que se llama loquerías sin huir la vista de escena tan desoladora. La loquería de Santa Ana nos presenta desde luego un patio húmedo o cubierto de lodo, donde se ven aquí o allá montones de piedras, y en donde yacen sentadas, echadas o en cuclillas, las desgraciadas locas que, cubiertas de harapos y con la expresión particular que da su semblante, su mal, se nos presentan como las brujas de Macbeth. Bueno, no voy a leer todo, pero aquí él denuncia la situación deplorable en la que se encontraban las personas recluidas en estas loquerías, las de San Andrés y las de Santa Ana. No sé por qué es José Casimiro Ulloa, no se comprende de una parte cómo no sea espantosa la mortalidad en este establecimiento, y de otra cómo todos los días no ocurran graves accidentes entre locas exaltadas que tienen la libertad de maltratarse a su placer y a su disposición medios con que matarse. Entonces, estas denuncias de José Casimiro Ulloa y de otros personajes, él no fue el único por supuesto, llevaron a que se planteara la construcción de un nuevo hospital, ¿no? Bueno, como habíamos dicho, Pinel no solo abogó por quitar cadenas. Él dice acá textualmente: no debe asombrar en exceso la importancia extrema que atribuye al mantenimiento de la calma y el orden en un hospicio de alienados, y a las cualidades físicas y morales que exigen una vigilancia de esas características, pues en ellas se encuentra una de las bases fundamentales del tratamiento de la manía, y de no existir no se obtienen observaciones exactas de una curación permanente, por mucho que se insista por lo demás en los medicamentos más elogiados. Es decir, lo importante es el encierro, lo importante es el manicomio. Bueno, las denuncias de Ulloa y otros personajes contemporáneos llevaron a que el 16 de diciembre de 1859 fuera abierto el Hospital Civil de la Misericordia, que fue más conocido como Manicomio del Cercado en realidad, y también como Hospicio de Insanos. Esto se llevó a cabo en la Quinta Cortés, un lugar que había pertenecido a los jesuitas siglos atrás y que se había estado utilizando también como cuartel.
Esto quedaba en el barrio del Cercado, ¿no? El barrio del Cercado es un área del centro, de lo que ahora llamamos centro de Lima, donde había funcionado una reducción de indios durante la época del virreinato, ¿no? El comercio de Lima, el diario El Comercio, fue muy elogioso con la inauguración de este local. Dice: inauguración de la Casa de Amentes, el nuevo hospicio de Amentes honra en alto grado a las personas que han contribuido a su erección y es digno de figurar entre los mejores de su clase de las capitales más civilizadas. Entonces hubo mucha expectativa en torno a este nuevo hospital que se estaba creando. En este nuevo hospital se iban a aplicar todas las ideas del tratamiento moral del minero. Por ejemplo, en el reglamento provisional de 1897 podemos ver algunas indicaciones. Funciones de las hermanas de caridad que estaban a cargo del hospital. Dice: procurar con todo empeño que los enfermos estén constantemente limpios y sean tratados con afecto, sin obligarlos a prácticas religiosas que ellos no acepten. Impedir que los enfermos sean maltratados de palabra o de hecho por los guardianes u otros enfermeros. Y para los guardianes también, inclusive decía, emplear siempre la persuasión y la dulzura, sin injuriar ni maltratar a sus pacientes de obra o de palabra. Es decir, un trato humanitario. No vamos a ver todo esto, pero siguiendo con el reglamento provisional, hay una descripción muy minuciosa y pormenorizada de todas las actividades que debían tener los internos dentro del hospital. Por ejemplo, dice: a las 5:30, prevención general, repique de campana; a las 6, segundo repique; a las 7, el desayuno; a las 10, almuerzo, descanso, etc. O sea, toda la vida del interno, del insano, del loco, como se decía en aquella época, debía estar rigurosamente reglamentada, porque en eso se iba a basar la curación. Bueno, esta es una foto de alrededor del año 1900 del manicomio del Cercado, en lo que ahora se conoce como Barrios Altos. Y esta es la foto actual de ese local, ¿no? Porque ese local todavía existe en realidad, pese a su antigüedad. Queda en la avenida, ahora se denomina la avenida Sebastián Lorente, y es el colegio de la policía Alipio Ponce Vázquez. Esta es una foto de la época en la cual podemos ver una suerte de camas, jaulas, donde encerraban a las personas más alteradas, a los furiosos, como le decían en aquella época, y una de esas jaulas ha sido rescatada en el Hospital Víctor Larco Herrera, donde la tienen en el museo. Estas son cadenas y grilletes que están en el museo del Hospital Larco Herrera y son un triste recordatorio del manicomio del Cercado. Ahora, esto puede parecer contradictorio como lo que hemos visto hace un momento. Y sí, pues las buenas intenciones iniciales lamentablemente fueron colisionando poco a poco con la dura realidad. Se propugnaba un buen trato, dulzura, fin de las cadenas, pero poco a poco el manicomio del Cercado fue pareciéndose cada vez más a las antiguas loquerías, ¿no? Manuel Antonio Muñiz, un personaje bastante importante, pero lamentablemente poco recordado, quizás debido a su prematura muerte, fue discípulo y sucesor de Ulloa. Él en 1885 no fue muy elogioso con el manicomio. Decía: se puede decir sin exagerar que el manicomio de Lima, ni en su principio ni aun con sus mejoras posteriores, satisface las múltiples exigencias científicas, y hasta duro es decirlo, no merece el nombre de hospital de insanos. La verdad debe decirse entera. Fundar un manicomio, dice más abajo, es una obra muy difícil, muy laboriosa, muy delicada, y todas estas circunstancias le faltaron al de Lima en su fundación. Quizás hubo demasiado talento para convertir un convento en una casa de locos. Claro, porque se planteaba que el manicomio debía ser construido de determinada manera, no se trataba de adaptar un lugar solamente. Ahí vemos a Muñiz. En 1890 decía: si un asilo, como ha dicho un gran alienista, porque todavía seguíamos empleando el término alienismo, es como una red con la que rodea el médico a sus enfermos para coordinar sus movimientos, regular sus pensamientos, moderar sus sentimientos y presidir a todas sus operaciones vitales, bien claro se ve que el manicomio actual no responde a sus fines.
Los alienistas, los propugnadores del tratamiento moral, repito, no se opusieron en ningún momento al encierro de los enfermos mentales, por lo contrario, lo propugnaron. Acá vemos a Muñiz diciendo claramente lo siguiente: este aislamiento o secuestración en los asilos, o no, es sin duda el más competente factor de curabilidad. Cuando la secuestración es en los primeros 3 meses, la proporción desciende a 40% y hasta 27% cuando se realiza después de un mayor tiempo. El alienado curable no debe ni un instante permanecer al lado de los suyos. Este era lo que se proponía con el alienismo del siglo XIX. El enfermo mental debía estar recluido, porque la reclusión, el ambiente especial, el ambiente diseñado específicamente para eso, era el principal factor de curabilidad. Esto fue un boomerang en realidad, porque bajo esta premisa el manicomio del Cercado empezó a repoblarse, a sobrepoblarse. A los pocos años estaba con una cantidad de personas que excedía de lejos la capacidad para brindar un buen trato. Bueno, todo esto, las denuncias de Muñiz ahora contra el manicomio, dieron lugar a que se planteara la creación de un nuevo hospital, ¿no? Y en 1900, ¿no? al iniciarse el siglo XX, como vemos en esta medalla de aquella época, se empezó la construcción del nuevo manicomio en el en el poblado de Magdalena del Mar, que en aquella época, recordemos, Magdalena no estaba integrada a toda la ciudad de Lima, sino que era una suerte de poblado un tanto alejado. La construcción de este local, que ya no la pudo ver Muñiz porque lamentablemente falleció a los 36 años en 1897, terminó recién el 1 de enero de 1918, cuando se inauguró el asilo Colonia de la Magdalena. Exactamente un año después, el 1 de enero de 1919, nombran inspector al hacendado trujillano Víctor Larco Herrera, quien dona 1 millón de soles, con lo cual termina de implementarse el hospital que ahora conocemos como Hospital Víctor Larco Herrera, justamente. Este es el Hospital Larco Herrera alrededor de 1940. Vemos el pabellón central con una torre de reloj que se cayó posteriormente. El Larco Herrera, sin embargo, al principio no vio las cosas tan fáciles, porque la resistencia al cambio es muy difícil de vencer a veces. Él dijo lo siguiente cuando asumió el cargo: la traslación de los enfermos del ignominioso, ya se hablaba así respecto al manicomio Cercado, al asilo Colonia y la Magdalena, no había constituido, como debió ser en realidad, el inicio de una era nueva en asistencia de alienados. Las hermanas de la caridad no solo no iniciaron este movimiento de reforma de los métodos, sino que se manifestaron reacias a aceptarlos, constituyendo uno de los obstáculos más serios que ha debido salvarse para conducir la asistencia de alienados del periodo bárbaro en que se encontraba el periodo humano, iniciado hace más de un siglo en otros países cultos. La creación del hospicio de insanos, del manicomio El Cercado, fue llamado en la época como la reforma psiquiátrica. Ahora, posteriormente se le ha dado a llamar la primera reforma psiquiátrica. Significó el paso de las loquerías a un lugar especialmente diseñado con tal fin. La inauguración, la construcción del Hospital Víctor Larco Herrera ha sido llamada después como la segunda reforma psiquiátrica. También se creó con muchas expectativas, quizás mayores a las que se habían depositado en la creación del manicomio del Cercado. Bueno, la fundación del Asilo Colonia y la Magdalena fue gracias al tesoro y al empuje de personajes como Herminio Valdizán, Baltasar Caravedo Prado y Sebastián Lorente, a quienes vemos en estas fotos. En esta época ya se empezaba a perfilar lo que ahora llamamos psiquiatría como una rama de la medicina propiamente, ¿no? Lo que había sido considerado alienismo en la primera mitad del siglo XIX, poco a poco fue denominándose con todo derecho psiquiatría. En realidad el término psiquiatría había nacido a principios del siglo XVIII, en 1808 para ser más exacto, fue acuñado por Johann Christian Reich, un alemán, pero por supuesto que el término no se impuso hasta bien avanzado el siglo XIX.
Por desgracia, la historia de los manicomios, de los hospitales psiquiátricos en el Perú es bastante decepcionante. ¿No? Hemos visto que vienen periodos de mucho entusiasmo en el cual se fundan hospitales, como fueron los hospitales San Andrés y Santana al principio, luego el manicomio del Cercado, luego el asilo Colonia y la Magdalena. Gracias a la influencia de personajes como hemos visto, como Muñiz, como Ulloa, Valdizán, etc. Pero este empuje inicial lamentablemente tropieza poco a poco con la inercia de no solo de los gobiernos, sino de la población en general, para quienes el enfermo mental nunca ha sido algo muy importante. Es así que el Hospital Larco Herrera en algunas décadas cae también en la sobrepoblación. De 600 internos que había tenido en 1918 al fundarse, pasa a 1071 en 1930 y 1591 en 1948. Un autor Tarazona ha escrito sobre la historia del Hospital Larco Herrera, dice: a comienzos de la década de 1960 el hospital se encontraba virtualmente abandonado, con prácticamente un único médico por pabellón y en una crisis profunda. Esta decadencia lamentablemente duró buen tiempo, ¿no? Hasta los años 80, cuando incluso llegó a haber, a principios de los 90, una epidemia de cólera que acabó con muchos de los internos. Esto bajo el paradigma persistente del encierro perpetuo del enfermo mental. El siglo XX va a conocer la aparición de nuevos tratamientos, entre ellos los farmacológicos, que van a permitir de alguna forma el despoblamiento de los hospitales psiquiátricos, ¿no? Posteriormente aparecen movimientos contestatarios contra la psiquiatría, como la antipsiquiatría, que cuestionan aún más la existencia misma del hospital psiquiátrico, con lo que poco a poco se van a ir despoblando los manicomios. Incluso el término manicomio deja de ser elogioso y pasa a ser oprobioso, como en la actualidad, y se va a empezar a plantear ya en el siglo XX las estadías cortas, ¿no? Ya no el planteamiento alienista del siglo XIX, sino las estadías limitadas al periodo de mayor crisis, para que la persona se integre a la sociedad lo antes posible. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Esta interesante exposición creo que va a ser ampliamente comentada por ustedes los asistentes, porque seguramente que va a dar pie a ver en qué medida este proceso de desmanicomialización y desinstitucionalización del paciente psiquiátrico ha avanzado en nuestro país. Pero ahora voy a darle uso de la palabra al doctor Alfonso Mendoza. El doctor Alfonso Mendoza es muy conocido por todos ustedes, antiguo profesor de la Universidad de San Marcos, psiquiatra que se ha formado en el Hospital Emilio Valdizán. Es además alguien que ha hecho estudios de posgrado en la Universidad Católica de Lovaina. Ha sido jefe del departamento de familia del Hospital Emilio Valdizán. Últimamente ha incursionado en la ética y la medicina. Él ha sido muchas veces presidente del Comité de Ética del Colegio Médico del Perú. Y además es fundador del Instituto de Ética en Salud de la Universidad de San Marcos. Ha sido también presidente de la Asociación Psiquiátrica Peruana. Él va a tocar, como dijimos antes, Humberto Rotondo y el Hospital Valdizán. Solo muchas gracias, Dante, por y agradeciendo la invitación a formar parte de esta mesa, personas importantes que han tenido y tienen una trayectoria digna de imitarse. Recordábamos con Saúl antes de entrar que
bien él tiene 9 años más que yo, tiene un espíritu juvenil, y yo formé parte de su junta directiva en la Asociación Psiquiátrica, junto con José Alba Quiñones, con Max Hernández, y si mal no recuerdo, quien presidió el comité organizador del congreso que realizó Saúl fue Óscar Valdivia Ponce. De modo que estamos hablando de una época y de algunos personajes de la historia de la psiquiatría, con los cuales tuvimos la oportunidad de interactuar intensamente en el seno de la sociedad, de la Asociación Psiquiátrica. Bueno, el doctor Stucky nos ha hecho una magnífica presentación de lo que era el tratamiento de los pacientes psiquiátricos en los siglos pasados. Y se detuvo en 1960, ¿no? Cita a Tarazona. Y claro, el hospital psiquiátrico, el Arco Herrera, estaba sobrepoblado. Y era tal la presión que se ejercía que se pensó en un nuevo hospital. Y este nuevo hospital es el Herminio Valdizán, que se inaugura en 1961 en lo que era una hacienda, un fondo, el fondo El Asesor, de ahí que durante muchos años al hospital del Herminio Valdizán se le conocía como El Asesor. Rotondo fue el encargado de organizar este nuevo establecimiento, y él quiere romper con la tradición manicomial, ¿no? Inaugurar un hospital de corte moderno en concordancia con las ideas que imperaban en el mundo en esa época y que postulaban lanzando las ideas humanitarias que al paciente había de tratarlo de un modo humano. Se nos ha leído cómo había que utilizar dentro del tratamiento moral la persuasión, la dulzura, no el maltrato. Claro, implícitamente, aunque todavía eso viene después, hay se enarbolan las banderas de algo que es un pilar de la profesión médica, que es el humanismo, ¿no? Y el altruismo, pensar en el otro, ¿no? Envolverlo afectivamente, tratar de que pueda recuperarse. Se entiende que entonces, con los recursos que se contaban, era difícil tenerlos en el seno de la sociedad, aunque hay experiencias de ese tipo, hubo a lo largo de la historia de la psiquiatría, pero probablemente entonces, situémonos en esa época, tenerlos protegidos, cuidados, por lo menos en las intenciones, parecía la mejor alternativa. Indudablemente que luego comienza a pensarse ya con la entrada de los psicofármacos que los pacientes deberían reinsertarse en el seno de la familia y de la comunidad. E idealmente evitar el internamiento para evitar la institucionalización del paciente, su regresión, su desocialización. Y ello implica un hospital de puertas abiertas, con un clima emocional adecuado, en el que cada miembro de la organización sea un agente de curación que utilice lo mejor de sí mismo, de su personalidad, al lado de los recursos de la terapéutica y dentro de ellos los psicofármacos como los elementos fundamentales. Eso es lo que hace Rotondo. Es un innovador, tiene el coraje de decir no hagamos lo mismo que, hagamos algo distinto, y funda y organiza bajo ese esquema el Hospital Herminio Valdizán. 1961 es la década en la que ingreso al hospital, de modo que conocí de cerca ello, pero como bien ha dicho el doctor Stucky, hay fluctuaciones, oscilaciones en el devenir de las instituciones, y como la psiquiatría ha sido siempre la cenicienta de la medicina, pues muchas veces ha
ha sido relegada en los planes del Ministerio de Salud y ha tenido y vuelve a tener épocas sombrías que genera que haya quienes traten de impulsar y remozar la organización y funcionamiento de los hospitales. Ocurrió durante unos años en Largo Herrera y en el Valdizán también conocimos épocas difíciles que, cuando ejercía la presidencia de la Asociación Psiquiátrica, nos llevaron a pronunciamientos a través del Diario de la República y el Comercio, porque los pacientes psiquiátricos no tenían ni qué comer en medio de una crisis espantosa a la que nos condujo una gestión errónea y no ortodoxa, no era ni heterodoxa ni ortodoxa, sino no ortodoxa, como la calificaron los economistas en el primer gobierno de Alan García, y que denunciamos como una violación de los derechos humanos de los pacientes psiquiátricos. Pero en fin, cuando Rotondo organiza el funcionamiento del Hospital Valdizán, no solamente actúa llevado por estas innovadoras ideas, sino que él se da cuenta que hay necesidad de formar cuadros, formar recursos humanos que puedan innovar la psiquiatría y a nivel nacional, porque si no se iba a repetir la historia. Todos los pacientes psiquiátricos del Perú llegando a Lima a ser atendidos en 1 o 2 hospitales psiquiátricos. Paralelamente, y de eso se va a ocupar Saúl, Carlos Alberto Seguín, otro innovador, crea pues, el servicio de psiquiatría en un hospital general, ¿no? Una idea interesante, ¿no? Y Rotondo, si bien trabaja en el Hospital del Valdizán, dice hay que formar a los psiquiatras para que luego vayan a trabajar en los hospitales generales en todo el país. O sea, aquí está José Vélez, la época heroica del Hospital del Emilio Valdizán. Era un fondo, de modo que no está, la infraestructura pues, no corresponde a lo que es un hospital. Yo les recordaba a los alumnos como los asientos en lo que era la consulta externa eran de piedra, como no teníamos en el crudo invierno, las ventanas no tenían lunas, las sillas no tenían respaldar, era una cosa terrible. También se daba, seguramente Saúl hablará de ello en Almenara, la presión era tal que recuerdo haberle oído a Óscar Valdivia Ponce decir vamos al trabajo en galeras, en la consulta externa. Esto digo para que eran las condiciones en que se trabajaba, pugnábamos ante las autoridades para que se mejoraran las condiciones, pero bueno, siempre había otras prioridades. Y lo reafirmo porque a veces tiende a decirse qué hacía la psiquiatría, qué hacían los médicos. Los médicos batallábamos en esas condiciones y pugnábamos, luchábamos para que cambien las condiciones. Cuando, y bueno, crea el programa de residentado, Emilio Valdizán, el doctor Rotondo, él era fundamentalmente el profesor, pero contábamos con psiquiatras que colaboraban en esta suerte de formación en servicio. El doctor León Mejía, que había trabajado con Honorio Delgado, que era un fino psicopatólogo, estaban también Carlos Lambarén, Fernando Samanés Concha, que tenía una formación psicodinámica. Llegaban algunas veces a apoyarnos el doctor Francisco Alarco, que tenía una formación psicoanalítica, no sé si completa, pero estaba en el Instituto Psicoanalítico de Chicago, con Franz Alexander, Thomas French, en fin. En esa época se van formando los psiquiatras en servicio, ¿no? Claro, anhelaba el doctor Rotondo tener los programas como los que he escuchado se dan ahora, que tiene una formación sistemática. Seguramente yo no hubiera podido aprobar el programa de resultado si hubiera sido así entonces. Pero tuvimos excelentes profesores, ¿no?
sistemático, Fernando Samanes hacía terapia de grupo de orientación psicodinámica. Posteriormente, y no sé si ya tengo tiempo de hablar de ello, pero diré que el Valdizán incorporó en calidad de profesor visitante de honor a Saúl Peña, que trabajó durante años formando en psicoterapia y orientación psicodinámica a residentes y algunos médicos de staff del Hospital de Emilio Valdizán. Pero no quiero perderme. Posteriormente, el programa de residentado que lanza el doctor Rotondo forma parte, se adscribe al programa de residentado de la Universidad de San Marcos. Y el mismo doctor Rotondo llega a ser jefe del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de San Marcos. Entonces, la formación de recursos humanos se amplía bajo su égida al pregrado. Rotondo quiere formar, sabe que nunca habrá un número de psiquiatras suficiente para abordar los problemas de salud mental. Creo que no hay en ningún país del mundo y menos en el nuestro. Y que son los médicos generales los que deben tener los conocimientos para poder brindar lo que podríamos decir ahora es la atención en la primera trinchera de lucha contra la enfermedad o en la promoción de la salud. Y entonces forma a los médicos del programa de formación en medicina integral de San Marcos, ¿no? Él quiere que desarrollen el arte de la entrevista, que desarrollen su capacidad empática, que no olviden jamás que están tratando a un ser humano que merece, por respeto a su dignidad, el mayor de los respetos, que el médico muchas veces será, psiquiatra o no, el acompañante de experiencias penosas del paciente, que aun cuando no se domine una psicoterapia específica, la terapia básica, la terapia de apoyo emocional es formidable, y que esa comprensión empática y ese acompañamiento humano puede ser suficiente en muchos casos, como lo sabemos bien, más allá de las técnicas específicas que uno puede aprender. Hay que conocer algo de la psicofarmacología. Los expertos, los especialistas conocerán pues, en detalle la psicofarmacología, y que la familia debe tomarse como la unidad epidemiológica clínica, ¿no? De modo que centrando el trabajo en la familia se hace no solamente el tratamiento o recuperación del paciente, sino también prevención de enfermedad y promoción. Sí, me avisan que tengo 5 minutos. Bien, esa era la idea de Rotondo, una formación de recursos humanos en el posgrado, programa de segunda especialización en medicina, y se formaron muchos psiquiatras que se repartieron por todo el país. Algunos viajaron al extranjero, pero regresaron continuamente, avivando, manteniendo vivo ese fuego de la solidaridad que impulsara Rotondo en todos nosotros. José Gaviria, a Julio Morales. Rotondo en el Valdizán alienta el pluralismo, ¿no? Si bien la mayor parte de nosotros, de los del Valdizán, teníamos una orientación en relación a la del obrero más social, la del obrero era calificada como la psicodinámica, hay conjunción de orientaciones en el Hospital Valdizán, y se va creando paulatinamente en medio de esas dificultades y carencias una serie de servicios interesantes. El departamento de niños y adolescentes, que parecía una locura formar en el Valdizán, lo impulsa Julio Morales y lo toma Carlos Núñez Chávez. El departamento, hoy departamento de análisis y verificación de conducta, que conoce un desarrollo extraordinario con Rafael Navarro, y Arévalo inicialmente. Fue impulsor, tocó un rol importante de un
convenio con la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, para el desarrollo de la terapia de familia. Ya se había iniciado una unidad, la construimos con Juan Manuel Llori, y que luego, gracias a estos convenios, se va extendiendo la formación en terapia de familia, como la de terapia y modificación de la conducta, a profesionales de otros hospitales. Y diríamos que lo que parecía ser pues un hospital que podría haber sido de corte manicomial se convierte en un centro que se centra en una mejor organización y funcionamiento del hospital, con el trato humanitario, fomentando la excelencia académica, y luego pues, miren, se desarrollan líneas importantes de trabajo psicoterapéutico. Pero también, por supuesto, está las actividades de promoción y prevención, ¿no? El hospital psiquiátrico es, como decía antes, o debe ser solo un eslabón de una cadena integral de servicios, y el objetivo debe ser evitar el internamiento. Este se da solo cuando sea absolutamente necesario y debe ser el más breve posible para que el paciente vuelva al seno de la comunidad. Por eso es un hospital de puertas abiertas y se fomentaba las visitas de los familiares y los permisos de los pacientes. En verdad, ello gracias también pues, a la psicofarmacología. Sin ello probablemente hubiera sido difícil hacer esta transformación. Y el doctor Rotondo, y también en la parte de la obra de Emilio Batizán, trabaja en la formulación de planes para mejorar la atención de la salud mental en el país, la psiquiatría, pero también impulsar la eusiquia, la salud mental. Y él forma parte del grupo que estuvo Mariate y Renato Alarcón, que generan el anteproyecto de salud mental, uno de los tantos proyectos de salud mental que se gestaron y que luego se archivaron, pero donde están todas las ideas fundamentales de lo que es la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el tratamiento oportuno, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, en fin. He subrayado la línea docente, la línea asistencial. Hubo también investigación gran. Rotondo fue un gran investigador. Los estudios de psiquiatría social en Mendocita constituyen pues, una joya de investigación en el ámbito social. Estuvo con Matos Mart, que todavía vive, y el sociólogo que fue uno de los primeros que se percató de la importancia del fenómeno migratorio, ¿no? Y lo estudió, y cómo este fenómeno migratorio cambia radicalmente el rostro de la ciudad, de las ciudades. Y Rotondo trabaja con él en el estudio de Mendocita, que muestra cómo la desorganización social, la ruptura de los lazos sociales, la anomia, tiene que ver pues con la emergencia de la enfermedad mental o la forma que adopta ella, ¿no? Un estudio similar realizado por Mariate unos años después en Lince muestra que si había un 40% de problemas de tipo psiquiátrico y salud mental en Mendocita, donde hay desorganización anómica, en Lince, una comunidad organizada, era de 19 a 20%. Y en ese estudio se muestra una serie de problemas y se anticipan soluciones de todo aquello que luego veremos en Perú, ¿no? La violencia doméstica, el maltrato a la mujer, el abuso sexual, los cambios, la psicopatización, por decir así, de la conducta de muchos de estos pobladores, un yo frágil, débil, un débil superior, en fin, todo lo cual conocen de desarrollos que amplían estas investigaciones a la luz de métodos modernos. Pero Rotondo fue un pionero y en realidad él también trabaja, pues termino en 30 segundos, trabaja en la configuración del Instituto de Salud Mental Honorio Delgado y de Yonoguchi. El primer director fue Javier Mariate, de modo que Rotondo y el Hospital Batizán constituyen una suerte de bisagra, la Arco Herrera Batizán y el Instituto Nacional de Salud Mental, ¿no? Y su obra pues es la que recordamos siempre y anhelamos que los discípulos de él, ya nosotros somos parte de la Guardia Vieja, estamos en otro escenario, pero veo con entusiasmo que los jóvenes van desarrollando estas ideas innovadoras de Rotondo. Gracias.
ha hecho una excelente exposición sobre el tema. Solamente quiero comentar brevemente. Quienes hemos nacido en la psiquiatría en esa época, veíamos, el doctor Mendoza ha sido profesor de clínica psiquiátrica que les está hablando, en el hospital Bandizán, donde también Juan Manuel era médico asistente. Y nosotros que nacíamos a la psiquiatría en esa época, veíamos la psiquiatría dividida, como una especie de escisión entre lo que era la orientación delgadiana, dura, biologista, absolutamente en una orilla del río, versus la otra orilla que priorizaba el aspecto psicológico, el aspecto emocional, el aspecto psicodinámico, el aspecto de la psicología profunda. Y en las clases con don Pedro Rotondo, yo que ya era un estudioso del psicoanálisis desde más o menos el primer año de facultad, me dijo: doctor Wharton, usted dedíquese primero a estudiar bien la patología y deje a Freud para cuando termine su residencia. Por supuesto, el consejo que seguí cuando hice la residencia. Pero a mí me ha dado muchísimo gusto escuchar la mesa redonda anterior, donde los programas de residencia ahora son tan completos, tan sistematizados, tan organizados, y donde el residente puede disfrutar de toda una heterodoxia de tratamientos y de posibilidades terapéuticas, sin sesgo. Creo que estas cosas son importantes para entender y conocer un poco la historia de la psiquiatría en el Perú. El doctor Saúl Peña es muy conocido por todos, pero nunca está de más decir algunas palabras sobre él. Él es pionero del psicoanálisis en Perú. En el Perú es el primer psicoanalista que vino y fundó la Sociedad Psicoanalítica Peruana. Él ha estudiado medicina en San Marcos y fue a hacer su formación en Londres. Ha sido fundador del Royal College of Psychiatry de Londres, es presidente honorario de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, ha sido presidente de la Federación Psicoanalítica de Latinoamérica, es profesor honorario de la Universidad de San Marcos y de otras universidades, es profesor visitante de la Universidad Cayetano Heredia, miembro de la Academia Nacional de Medicina, profesor honoris causa de la Universidad Continental de Huancayo, su departamento natal, condecorado con la Orden del Sol Libertario de Junín y es hijo ilustre de Junín de Jauja específicamente. Ahora sigue siendo psicoanalista, didacta, profesor del instituto y supervisor en la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Él va a hablar sobre Carlos Alberto Seguí y la psicoterapia. Como ustedes saben, previamente al inicio de mi lectura del trabajo, estoy feliz de haberlo escrito y reflexionado. Quiero felicitar a Juan Manuel Llori por su elección como presidente de la Asociación Psiquiátrica Peruana, cargo por méritos indudablemente válidos y respetables, y a su junta directiva. Estoy seguro que él, que siempre ha mostrado compromiso y dedicación seria a lo que hace y siente, va realmente a mostrarnos su seriedad justamente y su compromiso con la psiquiatría peruana y la salud mental. Igualmente quiero saludar muy afectuosamente, y para mí y para nosotros es un privilegio que esté el doctor Ricardo Córdoba, presidente de la Asociación Psiquiátrica de América Latina, ahí al lado de Juan Manuel, de tal manera que una recepción muy grata, y estamos felices que un colega latinoamericano como él esté con nosotros.
trabajo y acompañado por el doctor Mendoza, gran amigo, y por el doctor Estuque, al cual acabo de tener gusto de conocerlo, pero ya tenía referencias muy buenas de él, y sé que envidiable, que ya tiene 2 libros escritos a la edad que tiene, que bueno, yo creí que era mucho más joven de lo que es, por lo menos 10 años más joven, pero está produciendo, o sea que tiene una finalidad completiva, integradora. O sea que estamos muy felices de que Psiquiatra Peruano joven, realmente lo que queremos es que nos superen por largo. Bueno, yo paso a hablar ahora sí de Carlos Alberto Seguí. Mi gratitud y reconocimiento al maestro proviene del privilegio de haber participado en una relación significativa y trascendente como discípulo de él desde 1952. Viajé a Londres a fines del 63 a continuar mi formación psiquiátrica psicoterapéutica y a iniciar mi formación psicoanalítica en el Instituto de Psiquiatría de la Universidad de Londres, las primeras y la última en el Instituto de la Sociedad Británica de Psicoanálisis, regresando al Perú a fines de 1969 a cumplir con mi anhelo de iniciar el movimiento psicoanalítico en nuestro país, cuyo introductor teórico fue el profesor Honorio Delgado, y el profesor Carlos Alberto Seguí fue el indudable precursor con quien durante mi ausencia mantuvimos un contacto epistolar permanente. Lo que percibí en Carlos Alberto Seguí como persona y psicoterapeuta tiene que ver con mi identificación e internalización de su ideología consciente e inconsciente. Su Weltanschauung sigue viva y estimula mi interioridad en una mutualidad creativa de estar juntos, diferenciados, individualizados y separados. En nuestra concepción del ser humano y de la psicoterapia, los acuerdos son mucho mayores que los desacuerdos. Lo que sigue es una síntesis de nuestro vínculo en el que aprendí mucho de aspectos de él y míos, unidos en un eros y tánatos psicopedagógicos, psicoterapéuticos y humanos. La psicoterapia requiere situarse frente a uno mismo ante la inquietud y la incertidumbre humanas, la fuerza del poder destructivo en el hombre en nuestras realidades intrapsíquicas, intersubjetivas e transsubjetivas es de tal magnitud que es indispensable fortalecer nuestro espíritu con nuestro eros integrado a nuestros tánatos para alcanzar así libertad e intimidad personal y social dentro del medio circundante. El diagnóstico adquirirá una carga de trascendencia en el nosotros que es indispensable comprenderla, siendo necesario previamente comprender a sí mismo. La psicoterapia es una actividad de persona a persona de alto contenido ético. Seguí no solo sabía, sino que sabía enseñar. Decía que la vida había que vivirlo, como dice Goethe, en la integridad, la plenitud y la belleza, con ansia de descubrir, con una pasión lúcida, como digo yo, y con el intento de encontrar respuestas a interrogantes, enigmas y misterios. Esta alivia el sufrimiento del hombre, no solo físico, sino espiritual y psíquico. Es importante comprender la destructividad de uno, del otro y del nosotros, intentar superarla con una intención de resonancia social. El psicoterapeuta es un hombre de ciencia, pero también un artista, y su manera personal es insustituible. Al integrar lúdicamente su eros y sus tánatos terapéuticos con sensibilidad y vibración afectiva creadora, logra el placer y satisfacción de ayudar a otro ser humano. Hay que ser capaces de dar y de darse, es decir, de amar, pero también saber hacer pensar. Esto logra el inmenso disfrute de despertar vida interior. Así se hace de la existencia algo trascendente, buscando, si no la cura, la mejoría del alma, integrando pasado y presente, favoreciendo el futuro. Los psicoterapeutas, conocedores del ser humano, tienen la sensibilidad para poder utilizar su impulso de curar no solo a los individuos, sino a las parejas, la familia, los grupos, la sociedad y el Estado,
y gracias a Freud y al psicoanálisis, enfrentarse a los problemas diarios del hombre y la cultura, potencializando el valor del diálogo interdisciplinario. Con una orientación distinta, es necesario ver al paciente como una totalidad de alma y cuerpo, en una medicina humanista, frente a problemas de vida y muerte, reales y simbólicos, restaurando el equilibrio perdido. Es el puente que une la terapia con la cultura general, acercándose al alma del hombre y a sus manifestaciones y capacidades más sublimes y más altas, estimulando la curiosidad y especulaciones filosóficas, religiosas y otras. Se escucha con el alma, se oye con los oídos. El hombre no es solamente su historia, su tiempo, su evolución y devenir, sino primordialmente lo que hace con su historia, su intimidad, pensamientos, deseos y temores frente a experiencias propias de ser único, de ese misterio personal que se aprecia si uno se acerca con cariño, respeto y comprensión. Se espera que la experiencia psicoterapéutica cambie la realidad de su existencia, haciéndola más persona, más libre y responsable, ya que lo trae a ella no solo su dolor, su angustia y desesperación, sino su esperanza. La integración de las vivencias, ideas y sentimientos conscientes e inconscientes guían la existencia de cada uno de nosotros, colorean nuestras actitudes y moldean nuestras palabras. Es lo que llamo ideología inconsciente, auténtica y profunda concepción de la existencia que transmitiremos a nuestros pacientes en nuestro actuar. Comprender y mantener el espíritu abierto, sin prejuicio ni rigidez, el ser hombre con los hombres, sin desprecio ni orgullo, no fiscalizando ni penalizando, sino percibiéndolo como personas sufrientes. Nuestro papel no es juzgar y condenar, sino comprender y ayudar. Es lo que llamo contratransferencia creativa, que proviene de mi madre analítica Paula Hahnemann. Hay personas cuya inseguridad se traduce no en el temor al porvenir, sino en la capacidad de disfrutar el presente. Si uno es capaz de ver la vida en una actitud de búsqueda de realización, está capacitado para enfrentar también lo triste, débil y vulnerable de su ser. Hay que ayudarlos a vivir con menos dolor y sacar fruto y beneficio del sufrimiento saludable, que no se desvirtúe ni desnaturalice, transformándose en síntoma o en enfermedad. Los enigmas del amor, de la creencia, de la sociedad, al comprenderlos, dan la capacidad de aliviar la angustia y dolores con un amor auténtico y devenir en un verdadero ser, ofreciendo lo mejor de uno. El amor para seguir ha sido un elemento fundamental en su ser y hacer. Conceptualmente lo definió como eros psicoterapéutico. Al hablar de amor se enfrenta un misterio que impregna la vida humana con una maravillosa mezcla de fuerzas instintivas y espirituales. Engloba una serie de significados, impulsos variados que informan de la inmensa gama de amores que se encuentra en la vida. Siendo lo más importante de la existencia humana, se realiza la síntesis de tendencias opuestas y una mezcla en la que varios valores afectivos ponen su parte en proporciones diferentes con un resultado de mutualidad, como si se combinaran lo claro y lo oscuro, lo cálido y lo frío, la vida y la muerte. Es una variedad múltiple de sentimientos y una dualidad de sí y de no. El instinto como raíz está presente siempre en una forma u otra, pero si solamente ese instinto es mutilar la realidad, que es la variada verdad del amor, este está relacionado con el instinto sexual como raíz, pero va más allá, pudiendo llegar a niveles imprevistos y sorprendentes. El amor incluye ambos, existe en él un impulso de poseer y ser poseído, elementos femeninos y masculinos, en ambos sexos, que se distingue por la capacidad de amar. Es un estar juntos y separados, cada quien ama y quiere a su manera, expresión de la mismidad, distintividad, unicidad, biografía.
existencia, principios, ideología, filosofía y ética. El amante admira y es admirado, tiene deseo de conquistar y de ser conquistado, intencionalidad de dar y recibir, amor es entrega, síntesis de polaridades infinitas. El hombre es un buscador permanente del amor, nunca es tarde para amar lo que es digno de amarse. Los sentimientos varían en cada amor, misterio insondable y enigma irresoluble, influjo atrayente y mágico, ilumina la existencia, genera el sentimiento de infinito y cuando se hace recuerdo permite inspirarse y hacer un poema como el que hice sobre la saudade o nostalgia. Felicidad y alegría por haberlo vivido, tristeza y pena por no seguirlo viviendo. Para que exista un amor auténtico es indispensable la mutualidad, de otra manera sería patológico. El mundo espiritual está muy vinculado al psiquismo y a la mente, pero tiene una identidad y un espacio propio en que se mueven fuerzas poderosas y no por aparentemente irracionales, menos decisivas. La palabra religión tiene su origen en religare, que significa reunir, pero no atar ni renunciar a la individualidad. Es válido hacer un reconocimiento de nuestras creencias, de la importancia trascendente de nuestros padres, maestros y de todos los que nos enseñaron directa o indirectamente. La religión es algo que la inteligencia o el conocimiento no pueden resolver. El hombre aspira a confiar, esperar y creer. Así como somos seres políticos, también somos, queramos o no, seres religiosos, creyentes o no creyentes. Nuestra religión interna es distinta, diferente en cada uno, pero existen elementos comunes. Un psicoterapeuta no debe imponer sus creencias en los que vienen a buscar la ayuda y menos juzgarlas del paciente. Sí puede uno comentar o explorar el uso que hace de su religión. Otra experiencia importante es no caer en el perfeccionismo. Yo diría ni en el dogmatismo, fanatismo, rigidez, deshumanización, desafectivización, cosificación, alienación, congelación, evitamiento, pasividad, ni en la falta de valores esenciales, estética, ternura, solidaridad, compromiso, autenticidad, ni menos vivir sin una pasión lúcida. Tener clara conciencia de nuestra imperfección y de nuestras limitaciones. Mientras sea capaz de una imaginación fecunda, el ser humano será tal, ser racional que obra irracionalmente al vivir y morir. Es decir, para mí la capacidad de soñar, durmiendo y despierto, pero creativamente y comunicando nuestra interioridad dirigida a nuestra otredad. Así como somos seres cuyos instintos están incluidos en nuestros valores, principios y ética, hay que reconocer que somos también seres axiológicos, con el ideal de lograr ser uno, ser persona libre, responsable, auténtica, con amor y amistad a los otros, con una búsqueda permanente de experiencia y conocimiento, integrando lo posible en nuestro consciente e inconsciente, con permanente dedicación a nuestro trabajo y cultura y con capacidad de reír y llorar. Para Carlos Alberto Seguín era tremendamente importante el papel del médico en su relación con el paciente. En el V Congreso Internacional de Psicoterapia realizado en Viena en 1961, presentó por primera vez sus contribuciones e ideas básicas, el psicoterapeuta como ser humano con un significado trascendente, dando importancia a las fuerzas inmateriales y a los aspectos no objetivables de la realidad, readquiriendo conciencia de su humanidad como solución a lo que la ciencia deshumanizada no había podido ofrecerle. Es con el genio de Sigmund Freud y el psicoanálisis que la psicoterapia constituye el método, a mi parecer, con mayor base y formación sistemática, sin excluir ni disminuir a las otras, como muy bien ha dicho el doctor Mendoza.
Seguín vio en la psicoterapia una forma especial de relación humana que actúa en virtud de la dinámica de la relación interpersonal en todas sus sutiles características, que lo llevó a plantear como posible definición que la psicoterapia es una forma de relación interpersonal en la que a través de experiencias emocionales correctivas se modifican rasgos indeseables de la personalidad. Es con Freud que se empieza la consideración seria de las fuerzas irracionales y de la afectividad como básicas en la conducta humana. La psicoterapia tendría como propósito hacer conscientes hechos y fenómenos reprimidos, y así esa concienciación permitiría que esos hechos y fenómenos se pudieran contemplar y manejar a la luz de la razón. Entre los psicoanalistas existen los que aceptan la importancia de la relación interpersonal como decisiva y primordial, y los que sostienen que la concienciación y la interpretación son los factores básicos e indispensables. Y otro grupo, entre los que me encuentro, que integran ambos. No puede desarrollarse ninguna relación interpersonal sin participación o sin mutualidad. El compromiso es una relación humana, en la relación humana es fundamental. El conocimiento del amor y del odio, de transferencia, que corresponde al paciente, es tan importante como la contratransferencia que corresponde al terapeuta, y a la que Freud en una conferencia pronunciada en el segundo Congreso Psicoanalítico Privado realizado en Nuremberg en 1910 llamó transferencia recíproca, que surge en el médico bajo el influjo del paciente, siendo indispensable el reconocimiento de esta transferencia por el terapeuta y su resolución. La contratransferencia también se define como la transferencia de afectos irracionales en la personalidad del analista, el médico, el terapeuta, en su relación con sus pacientes, y sugiere los sentimientos que el psicoterapeuta transfiere al paciente como consecuencia de lo que éste le ha transferido y de la propia vida del terapeuta. A mi entender, Seguín era un psicoterapeuta de indudable influencia psicoanalítica, existencial y seguiniana. La experiencia interpersonal se origina desde el nacimiento y va desarrollando gradualmente un sentido para las relaciones humanas, siendo importante reconocer que esta relación no es solamente sustentada por la transferencia, sino por los atributos reales de la otra persona y de sí mismo. Es igualmente pertinente manifestar que la relación psicoterapéutica es de persona a persona y no de persona a objeto, que descalifica grandemente el concepto. No puede de ninguna manera compararse la relación de hombre a hombre, la relación hombre a objeto, sin perder lo esencial de su significado. Laín Entralgo, muy amigo del doctor Seguín, a quien le debo haberlo conocido y establecido un diálogo fructífero con él en Madrid, habla del amor instante, que no puede sentirse sino por una persona, jamás por una cosa. Para él el verdadero amor es cuando el amor instante se une a la creencia que incluye o da todos los tipos posibles de lo que se conoce con el nombre de amor personal. Lo llama amor de revelación o amor creyente, secreta evidencia por cuya virtud se nos revela intuitivamente la realidad de un destino comunal que codetermina nuestra singular y auténtico destino. El amor creyente supone el descubrimiento de un destino, de un codestino y su aceptación de coexistencia. A continuación, el poema El crimen y el castigo del crimen, el libro El profeta de Khalil Gibran, el doctor Seguín tradujo por contener gran parte de nuestra ideología. No sé si podría verlo. ¿Sí? Gracias. Entonces, uno de los jueces de la ciudad se adelantó y dijo: háblanos del crimen y el castigo. Y él respondió diciendo: es cuando vuestro espíritu va vagando en el viento, que vosotros todos y sin guarda cometéis una falta para con los demás y por lo tanto para con vosotros mismos, y por tal falta cometida
Debéis llamar a la puerta del bienaventurado, esperad por un momento, como el océano es vuestro Dios no conoce los caminos del topo, ni busca los agujeros de la serpiente, pero vuestro Dios yo, no habita solo en vuestro ser. Muchos de vosotros es hombre, y muchos de vosotros no es hombre todavía, sino un pigmeo sin forma que camina dormido en la niebla en busca de su propio despertar. Y del hombre en vosotros quiero hablar yo ahora, porque es él, y no nuestro Dios yo, ni el pigmeo en la niebla, el que conoce el crimen y el castigo del crimen. A menudo se ha oído hablar de aquel que comete una falta como si no fuera uno de vosotros, sino un extraño y un intruso en vuestro mundo. Pero yo os digo que así como el santo y el justo no pueden elevarse más allá de lo más alto que existe en cada uno de nosotros, así el débil y el malvado no pueden caer más bajo que lo más bajo que está también en vosotros. Y así como una sola hoja no se vuelve amarilla sino con el silencioso conocimiento del árbol todo, así el que falta no puede hacerlo sin la voluntad oculta de todos vosotros. Como una procesión marcháis juntos hacia vuestro Dios yo, y sois el camino y los caminantes. Y cuando uno de vosotros cae para que los que le sigan no tropiecen en la misma piedra. Y cae por los que se hallan antes que él, por los que, siendo de paso más rápido y seguro, no removieron sin embargo la piedra del camino. Y esto aún, aunque la palabra pese duramente sobre nuestros corazones. El asesinado no es irresponsable de su propia muerte, y el jorobado no es libre de culpa al ser robado. El justo no es inocente de los hechos del malvado, y el de las manos blancas no está limpio de lo que el pelón hace. Sí, y el reo es muchas veces la víctima del injuriado, y aún más a menudo el condenado es el que lleva la carga del sin culpa ni vituperio. No podéis separar el justo del injusto ni el bueno del malvado, porque ellos llegan juntos ante la faz del sol, así como el hilo blanco y negro están tejidos juntos. Y cuando el hilo negro se rompe, el tejedor debe examinar la tela entera y examinar también el telar. Si alguno de vosotros trajera a juicio a la mujer infiel, hacer que pase también el corazón de su marido y mida su alma, y hacer que aquel que azotaría al ofensor mire en el espíritu del ofendido. Y si alguno de vosotros castigara en el nombre de la justicia y descargara el hacho en el árbol malo, hacer que mire las raíces, encontrará en verdad las raíces de lo bueno y lo malo, lo fructífero y lo estéril, entre las alas juntas en el silente corazón de la tierra. Y vosotros, jueces, que debéis ser justos, ¿qué juicio pronunciaría sobre aquel que, aunque honesto en la carne, fuera ladrón en espíritu? ¿Y cómo juzgarías a aquel que es en acción un opresor y un falso, pero que sin embargo ha agraviado y ultrajado? ¿Y cómo castigarías a aquellos cuyo remordimiento es ya mayor que su falta? No es el remordimiento a la justicia administrada por la misma que desearía servir. Sin embargo, no podréis cargar al inocente de remordimiento, ni librar de él el corazón del culpable. Vendrá el remordimiento espontáneamente en la noche para que los hombres despierten y se contemplen a ellos mismos. Y vosotros que pretendéis entender de justicia, ¿cómo podrías hacerlo si no miráis los hechos en la plenitud de la luz? Solo así sabéis que el erecto y el caído no son sino un solo hombre de pie en el crepúsculo entre la noche de su yo pigmeo y el día de su Dios yo, y que la coronación del templo no es más alta que la más baja tiene sus conocimientos. Y aquí termino diciendo, quiero recordar y agradecer la trascendencia y el vínculo que une a los colegas y amigos que formamos parte del grupo del doctor Seguín. Con ellos compartimos un mutuo y auténtico aprendizaje humano. Recordar entre ellos a Oscar Valdivia,
a Sergio Zapata, José Alba, Carlos Crisanto, Enrique Gersi, Renato Castro, María Antonieta, Oscar Ríos, Humberto Nacurí, Max Hernández, Mario Chiappe, Moisés Lempis, Andrés Cáceres, Max Silva, Alberto Péndola, Jaime Eresi, José Cabrejos, Jaime Velasco, Elías Izaguirre, Rubén Ríos, Marcos Geiler y Alberto Perales, y merece una especial mención, no solo por haber logrado por méritos propios llegar a ser presidente de la institución médica más relevante del país, la Academia Nacional de Medicina, sino por una persistencia y consecuencia en su auténtico compromiso creativo, amante de la medicina del Perú y de la vida. Gracias. Muchísimas gracias, Saúl. Lamentablemente el tiempo nos ha ganado y quiero anunciar a los asistentes que a las 3 de la tarde comienza el simposio Intervenciones Psicoterapéuticas en Crisis. Me hubiera gustado que podamos conversar con el auditorio, pero entiendo que esta es una hora complicada por el apetito, así es que dejaremos esta conversación para en otra ocasión en que va a haber oportunidad de hablar sobre los temas que hemos tocado. Muchísimas gracias por vuestra atención.